Muchas gracias. Se pueden sentar si lo desean. ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué estamos como estamos? No es nada nuevo. El mundo está convulsionado y lo ha estado desde el principio. Injusticia, opresión, maldad ha sido la dieta de la humanidad. Hambre, miseria, pobreza, enfermedades, muerte. Y yo quisiera intentar llevarlos a ustedes a lo que la Biblia dice, cosa que yo desconocí por años, pero que ahora conozco porque lo he leído y lo creo. Yo soy de los que cree, y espero que usted también lo sea, que la Biblia debemos leerla, creerla y obedecerla. No es leerla, creerla y obedecerla. Y con ese corazón y con esa actitud Dios nos va a enseñar. Yo por años no entendía el porqué de las cosas. Era yo víctima de las circunstancias como ustedes, como esos pobres refugiados. Y la explicación le va a parecer quizás a algunos un poco simple, pero es la explicación que nos da el Señor, cómo Dios nos revela a nosotros que la condición del hombre, Dios es quien verdaderamente puede explicar mejor cuál es el problema innato en el hombre y cuál es la solución. Hay un problema innato en el hombre. Está explicado y enseñado en toda la Biblia, y es que el hombre, el corazón del hombre está lleno de oscuridad y de maldad. Que esa oscuridad y esa maldad, ese pecado, entró desde que la primera pareja humana desobedeció a Dios y hemos heredado nosotros esa naturaleza imperfecta. Por eso dice el Señor que todos somos pecadores y hay un grado de oscuridad, hay un grado de fealdad en el corazón del hombre, porque el hombre tiene una naturaleza imperfecta y pecaminosa. Y Dios en su palabra nos explica cómo fue que eso comenzó. Yo quería hoy y en las próximas semanas tomar un tiempito y conversar con ustedes y que ustedes consideren las cosas que están escritas en uno de los libros que yo considero más importantes en el Nuevo Testamento, que es el libro, la epístola, la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Se imaginan ustedes que el apóstol Pablo no había visitado nunca la ciudad de Roma, el seno del imperio, de donde salía todo el poder y toda la autoridad y todo el abuso, donde había una cultura que los romanos implantaron en el mundo que ellos controlaron? En esa ciudad de Roma, el apóstol Pablo sabía que había una iglesia. Allí estaban los cristianos. ¿Cómo comenzaron? No tenemos detalles, pero sabemos que de otras partes del imperio romano personas conocieron a Cristo y regresaron a Roma y allí plantaron y establecieron una iglesia. Y el apóstol Pablo, a pesar de que nunca había estado allí presente, nunca había ido presencialmente, pero conocía personas que había conocido en otras partes en sus viajes misioneros, personas que ahora vivían en Roma, y Pablo les escribe el libro a la iglesia de los romanos. En el capítulo 16, es uno de los capítulos más hermosos que tiene el libro de Romanos. Es el último capítulo porque es el capítulo donde Pablo se despide por nombre de muchas personas. Salúdenme a fulano, salúdenme a fulana, salúdenme al matrimonio tal. O sea, porque Pablo los había conocido. Y Pablo les dice, yo no he ido todavía a Roma, pero yo que soy apóstol, que soy el misionero, el enviado de Dios a los que no son de origen judío. Pablo era el apóstol a los gentiles. Pablo le escribe y dice que él era deudor, que estaba endeudado con judíos
y con no judíos a presentarles el evangelio de Dios. El evangelio que había transformado su vida y lo habían convertido de un hombre religioso, de un hombre come candela en la religión judía, lo había convertido en un hombre apasionado por Jesucristo. Y Pablo les escribe como un hermano, como apóstol, y les escribe. Y el libro a los Romanos es una de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe. Sabemos que la escribe desde la ciudad de Corinto por algo que dice en ella y que se calcula que la escribió en el año 56 o 57 después de Cristo. O sea que dentro del primer siglo de la era cristiana, Pablo escribe el libro a los Romanos, que es la propuesta probablemente más doctrinal, más extensa. Como Pablo nunca había ido allí, Pablo se propuso explicar los puntos más importantes acerca de Dios, del pecado del hombre, de la salvación, la condenación por el pecado, la justificación por medio de Jesucristo, la santificación del creyente, la verdad acerca de la vida de Israel. Todo eso lo explica Pablo en los 16 capítulos. Yo les animo, por favor, que en las próximas semanas usted por cuenta propia lea el libro de Romanos. No toma mucho tiempo, lea pedacitos, lea unos cuantos capítulos un día como hoy y mañana lee el resto y así, para que usted se familiarice con lo que yo quisiera explicarle. Va a parecerle sencillo, pero Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 1 cuál es el origen de la condena del hombre. Tiene que ver con 2 de los 10 mandamientos que Dios le dio a los judíos, a la nación de Israel. Tiene que ver con esos 2 mandamientos, los primeros 2 para ser preciso. Y aquí se encuentra en el libro de Romanos. Yo lo que voy a hacer es que voy a tomar unos cuantos versículos. La ciudad de Roma era la ciudad más importante del mundo del primer siglo. Se considera que la ciudad de Roma tenía más de 1 millón de habitantes. Era tremenda metrópolis, tremenda ciudad. Su importancia era evidente. Era el seno del gobierno romano. Y aquellos cristianos jugaban un papel importantísimo. Igual que usted y yo jugamos un papel importantísimo en nuestra ciudad, en el mundo en que nosotros vivimos. Pablo les habla, dice: yo quiero ir para presentarles a ustedes, aunque no los he visitado, pero yo quiero ir para hablarles a ustedes. Y utiliza una frase de 4 palabras. Pablo les dice: yo quiero ir a hablarles y a presentarles el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. El evangelio de Dios. 4 palabras, 4 palabritas. El evangelio de Dios. Evangelio significa buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. Porque las malas es que Dios un día va a pasarle la cuenta a la humanidad. Las buenas noticias es que en este momento cada uno de nosotros puede ser librado, perdonado, exonerado, y que Dios diga: ese está perdonado, ese va conmigo. Y que Dios no nos pase la cuenta de nuestros pecados, ni de los pecados de nuestros padres y de nuestros antepasados. Pablo quería ir para presentarles el evangelio, pero antes de llegar físicamente, porque les prometió: yo pienso ir allá. En uno de mis viajes pienso ir allá. Pero mientras tanto, léanse esta carta. Esta carta es importantísima, le llaman la carta magna del cristianismo. ¿Por qué? Porque en esta carta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta las grandes verdades de cómo los cristianos, cómo Dios y cómo el reino de Dios es un estado de derecho. Dios no es un Dios caprichoso que hace lo que le da la gana. Dios es un Dios de derecho y de leyes. Y lo primero que hace Pablo es demostrarnos en el capítulo 1 que Dios tiene más que suficiente razón
para poder decir que el mundo entero es culpable. Es más, les comento que el capítulo 1, 2 y la mitad del capítulo 3 lo que hace es presentar el argumento, el caso, un caso legal, jurídico, donde Pablo está explicando que en el reino de Dios, Dios es el juez y Dios tiene el derecho para decir que toda la humanidad es hallada culpable ante sus ojos, con todas las de la ley. El hombre es culpable, jurídicamente somos culpables. Dios tiene todo el derecho de condenarnos. Lo único bueno es que cuando Dios nos explica en el libro de Romanos que Dios es el juez y que el juez tiene en sus manos nada menos que el libro de la ley que no se puede cambiar, y que hay un fiscal que nos está acusando, que acusa a toda la humanidad. La ley, el fiscal, cuando un fiscal en un juicio acusa al acusado, al que está allí, que está siendo acusado de un delito, el fiscal saca la ley. En el caso de la Florida, el estatuto tal, el estatuto del estado de la Florida o el federal ha violado, el reo, el acusado ha violado las siguientes leyes y es culpable y hay que castigarlo. En el libro de Romanos, Pablo presenta y dice, la humanidad es culpable ante Dios. Y aquí están las evidencias, todo lo que han roto. En el capítulo 3, en la segunda parte, ¿saben quién aparece? Lo mejor del caso. El juez está ahí, el juez oyendo las acusaciones, el fiscal acusando con la ley en la mano. Y de repente sale aquí el abogado defensor. El abogado defensor. El abogado defensor se llama Jesucristo, mis queridos hermanos. Jesucristo, que cumplió la ley, que pagó la penalidad que todos debíamos pagar, la pagó Jesús en lugar nuestro, que se convirtió en nuestro sustituto legal. Y que ahora le dice al juez, los pecados de ese creyó en mí, ese fue lavado en mi sangre, ese está perdonado, ese está exculpado. Era culpable, pero ahora es un exculpado. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El libro de Romanos es un libro maravilloso. Yo voy a agarrar unos versículos para mostrarles a ustedes cómo yo entiendo, leyendo la Biblia por unos cuantos años, cómo yo entiendo cuál es el problema del mundo. El problema del mundo es que el mundo, desde que Adán y Eva pecaron, el mundo le ha dado la espalda a Dios y el mundo, en vez de buscar al Dios verdadero, lo que ha hecho es que ha fabricado sus propios dioses, dioses creados por hombres. Cada nación, cada cultura, cada país, cada generación tiene su grupo de dioses, tiene su panteón de dioses. Los romanos tenían su panteón de dioses. Los griegos tenían un panteón de dioses diferente. Los egipcios tenían otro panteón diferente. Los cananeos tenían otro panteón. Los fenicios tenían otro panteón. Y cada generación, los babilonios, otro, los asirios, otro. Desde que el mundo es mundo, el hombre le ha dado la espalda al Dios verdadero, que es invisible, que es grande, que no cabe, que no puede ser fabricado con manos humanas. El mundo, el hombre, ha escogido, por supuesto, desviado, engañado por el diablo, porque el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento y los hombres con el entendimiento entenebrecido andan dando tumbos pensando que están bien y usted les dice la verdad. Usted le dice la verdad y es como si usted le echara agua a la cortina de hule de su baño. El agua no penetra. Hay personas que oyen la verdad y no les penetra. ¿Por qué? Porque su entendimiento
lo tienen entenebrecido. Lo vamos a leer ahora en Romanos, capítulo 1. Quiero leerles unos versículos, lo vamos a poner en la pantalla. Dice Romanos 1:15. Pablo le dice a los romanos: así que en lo que a mí se refiere, estoy listo, pronto estoy listo, estoy preparado para anunciarles a ustedes, ¿qué cosa? El evangelio, a ustedes que están en Roma. Estoy listo para ir allá. Ahora les escribo y les cuento con detalle las verdades que Dios me ha revelado. Pero estaba listo, estaba preparado. Y miren lo que dice el versículo 16, ¿por qué quería ir? Todos los pensamientos en Romanos son explicando un porqué. Cuando uno pregunta ¿y por qué? Y uno contesta y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué son dos palabras? Porque es una. Es la respuesta al por qué. Aquí dice, ¿por qué estoy listo para ir allá? Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío y al griego. ¿Tiene tanto poder el evangelio? Tiene tremendo poder. Dice que es el poder de Dios. Nótese, es el poder de Dios, el evangelio. El evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo vino al mundo y que murió por nuestros pecados, que lo enterraron y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que todo aquel que cree en Jesucristo recibe el perdón. Ese mensaje tiene poder. El poder del evangelio es ese. Es el poder de Dios para salvar a todo aquel que lo cree, que cree el mensaje. Y yo me aprovecho esta mañana y le pregunto, ¿usted ha creído? Porque si usted ha creído, usted ha experimentado el poder de Dios para salvar su alma, librarlo de la muerte eterna y darle vida eterna. Pasarlo del reino de las tinieblas y trasladarlo a usted, como lo hizo conmigo, al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos recibido un traslado de reino. Estábamos en muerte y ahora estamos en vida. Estábamos lejos de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice Efesios capítulo 2. El evangelio tiene el poder para salvar al judío o al gentil. Pablo le estaba escribiendo, en Roma vivían muchos judíos y muchos romanos que eran de otras nacionalidades. Y dice, yo le debo este mensaje tanto a un grupo como al otro. ¿Por qué? Otra pregunta. El 17 nos la responde. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios, tomen nota, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio nosotros entendemos la justicia de Dios, porque si nosotros no recibimos la justicia, el perdón de Jesucristo, lo que le debemos a Dios es nuestra vida de pecado y tendríamos que ser castigados y condenados para pasarnos la eternidad separados de Él. Pues por lo tanto, en el evangelio se manifiesta la justicia de Dios revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que vive una persona? ¿Cómo es que una persona llega a ser justo? Por la fe. ¿Cómo es que una persona recibe vida? Por la fe. El justo por la fe vivirá. Ahora, oigan lo que dice a continuación. Aquí viene el problema fundamental del hombre. Que el hombre, el ser humano, si usted quiere saber por qué estamos como estamos, por qué está el país de donde usted vino, como está, tome nota. Esta explicación no la doy yo, la da el Señor. Esta es la raíz del problema. Vamos a ir al meollo del asunto. ¿Por qué es que hay tanto sufrimiento, tanta maldad en el mundo? El corazón del hombre está entenebrecido, lo vamos a leer ahora. Está entenebrecido. ¿Por qué? Porque el hombre, si el Dios verdadero estaba aquí, el hombre hizo así
y le dio la espalda al Dios verdadero. El diablo ha engañado al hombre para que el hombre, en vez de buscar la verdad, crea una mentira. Y el hombre, en vez de buscar al Dios verdadero, se conforma con un Dios fabricado por cuenta propia, dirigido tristemente por el diablo. Miren lo que dice el versículo próximo. ¿Por qué es que el evangelio, por qué es que la justicia de Dios se recibe por fe? Porque el hombre tiene un problema. He aquí el problema. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? ¿Contra cuánta? Contra toda injusticia y contra toda impiedad. ¿Contra cuánta injusticia? Contra toda. ¿Contra cuánta impiedad? Contra toda. La ira de Dios se revela. Dios nos está diciendo, yo estoy airado. Mi ira se revela con razón. Tengo razón para estar airado porque los hombres me han ignorado y me han negado y han cambiado la verdad por la mentira. El ser humano ha cambiado la verdad de Dios y ha fabricado la suya, que es una mentira. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La detienen, la resisten. ¿Cómo es que eso es posible? Miren lo que dice el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo ser humano nacido en una metrópolis o nacido en el monte, en la selva, sabe que existe un ser supremo que lo creó todo. Dios nos ha dado una revelación básica a todo ser humano para saber que hay un algo muy grande que hizo todo esto. Todo ser humano tiene un conocimiento innato de que existe un ser muy grande, supremo. Lo triste es que esos hombres, en vez de decir, pero las uñas me crecen, los árboles dan fruta, yo como, el cielo, la lluvia, el agua, tomo. Los hombres podían ver, como dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento muestra la obra de sus manos. Y los hombres, en vez de darle crédito a Dios, ¿qué dice? Dice que Dios les ha manifestado ciertas cosas. Dios se lo manifestó. Pero miren lo que hace el hombre. Próximo versículo, por favor. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, son cosas invisibles. El poder eterno que tiene Dios, la divinidad de Dios, su eterno poder y deidad, ¿qué dice ahí? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El indígena con un taparrabo que ve los animales y dice, este tiene pluma, este tiene piel y yo tengo piel. Y mi esposa procrea y tiene un bebé. Y cómo crecen los huesos dentro del vientre de la mamá. Y cómo hay simetría en el cuerpo. No hay que ir a la universidad para darse cuenta. Ese es el conocimiento innato que el hombre, que el ser humano tiene. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen ¿qué? La humanidad no tiene excusa. ¿Qué ha hecho la humanidad? En vez de buscar ese Dios y decir, ese algo, ese alguien, eso que hizo todo esto, yo lo quiero conocer. Porque la Biblia dice que el que toca se le abrirá y el que busca hallará. Dios está comprometido por llevarle la verdad a los que la buscan, a los que tienen el deseo de encontrar la verdad. De alguna manera el evangelio va a resplandecer en sus corazones. Pero los hombres se conforman con la mentira.
Así es. No tienen excusa los seres humanos, la humanidad, no importa dónde estén. Miren lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, la humanidad, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Sino que, ¿qué hicieron? Los hombres se envanecieron, ¿dónde? En su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas, de penumbras. Creyéndose sabios, se envanecieron. Yo no necesito a Dios. No, Dios es esto. Es posible que alguien venga aquí y vea la bocina esta que sale sonido de ella y diga, ¡oh! El hombre, su entendimiento se entenebrece. Mire lo que dice a continuación. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es tremendo comentario acerca del ser humano. No, yo soy la candela. Tú eres la candela apagada. La única candela que está en algo aquí es Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? En su necedad, miren lo que dice el 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible y le dieron semejanza de ¿qué? De hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres, en vez de adorar al Dios invisible, al Dios cuya gloria no se puede contener, dijeron, dame algo que yo pueda ver y lo quiero adorar. Le dieron su propia forma. Quiero mostrarles, si tienen ahí alguna de las imágenes que escogimos en esta mañana. Cuando los judíos salieron de Egipto, el panteón de los dioses judíos era inmenso, numeroso, cientos de ídolos y de dioses y de patrones y de patronas. Déjenme mostrarles a una patrona importantísima en Egipto que se llamaba Isis. Esa es Isis, la patrona, la diosa madre. Esa era una patrona importantísima en la cultura de Egipto. Había un dios importantísimo para los egipcios que se llamaba el dios Ra. Ra. Ese era Ra. Docenas. Set, Anubis, Osiris, Bastet, Maat, Amón, Tot, Horus y cientos más. La cultura, el panteón egipcio. Déjenme mostrarles, cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron a cruzar el río Jordán y llegaron a la tierra de Canaán, y Dios les dijo, cuando ustedes entren en la tierra que yo les voy a dar, ustedes no copien, no imiten a las naciones a las cuales yo estoy expulsando, porque esa gente adoran todo tipo de dioses, pero no a mí. Déjenme mostrarle a un Dios importantísimo de los cananeos. El otro. Este se llamaba, dicen ellos, Dagón. Era mitad hombre y mitad pez. Ese era un Dios importante en el panteón de los cananeos. Adoraban a un Dios mencionado mucho en la Biblia que era Baal. Baal. Le ofrecían a sus hijos a Baal, ofrecían a los niños a Baal y los pasaban por el fuego. Adoraban a Baal.
y a Acera, y a Astarte, y a Marduk, y a Milcom, los dioses de los cananeos en el panteón cananeo. En el tiempo de los griegos, tuve que ponerles esta porque todas las que encontramos eran candela. Iban a ser un dolor de cabeza para todos los hombres aquí. Pero una diosa importantísima para los griegos, además de Zeus y de Poseidón y de Hades y de Dionisio y de Demeter y de Apolo y de Artemisa y de Ares, era la diosa Afrodita, que era la diosa del amor erótico. Nada más que le pudimos poner la cabeza, porque si no le causamos un problema. Afrodita, el panteón de los dioses griegos, diferente al de los egipcios, diferente al de los cananeos. Y en el tiempo que Pablo escribe el libro de Romanos, el panteón de los dioses romanos era otro diferente. Los dioses que adoraban, cientos de ellos que adoraban los dioses, los romanos. Pónganme ahí a Júpiter. Júpiter. Y Neptuno. Esas no son calles de La Habana, no. Y Minerva, y Marte y Venus. Y Febo y Diana, la diosa de los efesios. Y Mercurio. Y Vulcano. Y cientos más que han hecho los hombres. Volvamos a Romanos un momentico, por favor. Volvamos a Romanos, si podemos. Los hombres que han hecho a través de la historia desde el principio, los hombres han cambiado la gloria del Dios incorruptible. ¿Cómo se llama? La muchachita muy voluptuosa, muy bien formada, por cierto, que está en la avenida del Este, en la carretera del Este, montada en un caballo, creo que es. Es un dolor de cabeza mirar a la diosa esa. ¿Cómo se llama? No, no es Afrodita. ¿Cómo se llama? Leo. ¿Cómo se llama, Aldo? María Leonza. Cualquiera, nada más que mirarla, dice, me voy para el bosque a buscarla. Ahí hay que ir a un lugar donde encuentran a María Leonza, donde ella se manifiesta. Y así es en cada cultura. Y el panteón de dioses africanos es inmenso. Y el panteón de dioses hindúes es gigantesco. Y el panteón de los dioses orientales, inmenso. Y no hablemos de los dioses caribeños y todos los demás dioses. Los hombres han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza, le han dado semejanza. El hombre quiere adorar algo que ve. Y Dios dice, a mí, yo soy espíritu, y el que me adora en espíritu y en verdad es necesario que me adore. Me tiene que adorar en espíritu y en verdad. Yo no me imagino a Dios, ni pienso en eso, porque sé que mi imaginación no da. Un día lo voy a ver, y tú también. No te lo trates de imaginar, porque te vas a equivocar. A Dios, Dios es espíritu. Dijo Jesucristo, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Dios verdadero no cabe en la imaginación del hombre, es más grande que eso. La única descripción que tenemos de Dios es la que nos da las Escrituras. Y qué interesante, mis queridos hermanos, que cuando Dios decide darle la ley a los judíos, miles de años después del hombre estar en la tierra, porque cuando Moisés baja de la montaña con los mandamientos y viene con la ley en las manos, el hombre ya había estado en la tierra hacía miles de años y no había ley. Había muerte, que son las consecuencias de violar la ley de Dios, pero no había ley escrita. La ley se da para que el pecado abunde. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios nos ha revelado
la gracia y la verdad en la persona de Jesucristo, que es el único que ha podido cumplir la ley de Dios al pie de la letra. La ley nos condena. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero Jesucristo vino para morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Pero cuando Dios determina darle la ley a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel, yo quiero que usted sepa que a usted y a mí nos enseñaron los 10 mandamientos un poquito equivocados. A mí no me los enseñaron como lo he leído en la Biblia ahora. Cuando Dios le da a Moisés los primeros 10 mandamientos, yo quiero que ustedes vean cómo empiezan los mandamientos. Les voy a mostrar 2 nada más. Le voy a decir cuáles son los otros, pero le voy a mostrar para que usted lo lea con sus propios ojos. Si me pueden poner, por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice que Dios le habló las siguientes cosas y les dijo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Allí estaban esperando abajo y Moisés en la montaña recibiendo las tablas escritas con el dedo de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de servidumbre en Egipto. Primer mandamiento viene ahora, el versículo 3. Miren lo que dice. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Dios sabía que por todas las tierras donde se movía aquel pueblo, en ninguna de ellas iban a encontrar la adoración al Dios único, al Dios invisible. Todas las naciones y los pueblos alrededor de los judíos eran politeístas, muchos dioses. Dios dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre los Dios y los hombres. Hay un solo Dios, el creador del universo, y ese tiene un solo hijo que se llama Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 1. Mandamiento 2. Usted lo aprendió probablemente. A usted le enseñaron lo que a mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El 1 lo cambiaron. Ay, Freddy, pero ¿y cómo tú sabes que ese es el correcto? Porque la Biblia de donde sacamos es la Biblia hebrea. Y los hebreos son la autoridad en el Antiguo Testamento. Si usted quiere saber algo del Antiguo Testamento, averigüe con los judíos. Y la Biblia judía dice, mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, el 4, por favor. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No te hagas imagen, ni ninguna semejanza, ni arriba, ni aquí, ni allá abajo. Versículo 5, por favor. No solamente que no te las hagas imágenes, no te inclines a ellas ni las adores. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. 3ª y 4ª generación. Una cultura, generaciones en un pueblo, en una nación. Sin embargo, ¿qué más hace Dios? Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es bueno y nosotros podemos romper las cadenas de pecado que quién sabe desde cuándo venimos arrastrando. ¿Quién sabe del panteón de donde vienes tú? El panteón de dioses que tenía tu requete tatarabuelo. ¿Quién sabe lo que hicieron? Lo que ofrecieron. ¿Quién sabe toda la maldad que hicieron? Y tú y yo podemos venir a Cristo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Rompemos la cadena esa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos son 2 mandamientos. Ustedes saben los otros 8. No tomes el nombre de Dios en vano. Número 3, número 4.
Guardarás el día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6, no matarás. No asesinarás. Número 7, no hurtarás. Número 8, no dirás falso testimonio. Número 9, no sé, pero el 10 me acuerdo. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, ni el terreno de tu prójimo. No codiciarás. Hay un noveno por ahí, pero se me olvida. Perdonen, que es la tonga. Es la tonga. Es la tonga. La tonga de años, así mismo, así mismo. La idolatría está en el seno, fíjense, la idolatría, si usted se lee del versículo 24 en adelante, usted se da cuenta que todo lo que empezó con una sustitución del Dios verdadero, produjo todo tipo de maldad moral. Si usted quiere saber por qué hay tanta maldad en las naciones, todo comienza con no tomar en cuenta a Dios, con sustituir a Dios. Pero de ahí se pega el resto, y el resto es miquimbín. Retama, lo peor. Si usted se lee el capítulo 1 completo de Romanos, usted se da cuenta que Dios, los hombres que no lo tomaron en cuenta, Él dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Los entrega a todo tipo de morbosidad, de maldad, de malicia que empieza aquí en la mente y después se ejecuta. Léanlo en Romanos 1. Pero todo comienza con los hombres que en vez de reconocer al Dios invisible, al Dios de gloria, al Dios que no puede contenerse, que no se puede meter en manos humanas, ni se puede fabricar por un artífice, los hombres crearon, o sea, no tomaron en cuenta a ese Dios, le dieron la espalda. ¿Y qué hicieron? Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible y le dieron semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque las culturas del mundo han adorado, sí, muchos dioses, pero han adorado muchos animales y muchos objetos. En algunos lugares se adora la piedra, una piedra. Se adora un árbol. Se adora un río. Oh, ese río, no, ese río está embrujado. Ahí hay un espíritu que vive en ese río. Hay un espíritu que vive en el río. Oh, no hay que ofrecerle comida al espíritu ese. Hay gente, hay miles y miles de personas, quiero repetirlo, que están esperando, ansiosos, locos, hoy en muchos lugares del mundo, esperando que les bajen muertos. Y nosotros lo que queremos es que entiendan que el muerto resucitó y se llama Jesucristo. Y ese es el que necesitamos que nos baje y entre en nuestras vidas. Cuando Jesucristo entra en nuestras vidas, cambia nuestro destino, cambia nuestra vida. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué muerto ni muerto? ¿Qué es el día del muerto? No, el día del vivo. Jesús, que vive en mí y en ti. El Señor es el que nos da vida. Nos rescata y nos resucita de entre los muertos y nos da vida. Mis hermanos, nosotros, la humanidad ha inventado. Y ahora, por último, la moda ahora es no tener un panteón de dioses. La moda ahora es, no, Dios no existe. No, yo soy ateo. El médico, y yo dije, gracias por decirme eso.
el podiatra que me estuvo viendo para el pie, cuando me empezó a explicar dónde era la fractura en el huesito debajo de la coyuntura del dedo gordo y los dos huesitos, y que por el medio pasa el tendón que mueve el dedo gordo, y son dos huesitos que se mueven. Y me dijo, eso se llaman los sesamoides. Y yo le dije, eso es lo que me hace falta a mí en la cabeza. Seso, seso. Y me dice, le nació. Y me dice, cuando yo tenía 20 y pico de años, yo era casi ateo. Hasta que empecé a estudiar medicina y vi el orden y el diseño del cuerpo y me di cuenta que había un Dios. ¿Qué le parece? La moda ahora en FIU y en Miami-Dade y en Southwest High, y en los middle school, Dios no existe. Dios no existe. Así que los hombres han ido transicionando, y empezaron con un panteón de dioses y ahora no, Dios no existe. ¿Y qué tú eres? No, yo soy un materialista dialéctico, chico. El primero que me dijo eso, yo le dije, ¿y se pega eso? ¿Cómo es? Yo soy un materialista dialéctico, eso es, lo agarré recién bajado del barco, recién bajado de la balsa, y me dijo, yo soy un materialista dialéctico. Y primera vez que yo vi ahí, y eso es contagioso, ¿cómo es eso? Ya, como se lo tiré a Jarana, entonces, ya, ahí bajó la guardia. Bueno, pero lo cierto es que esta es la verdad, el verdadero problema. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 nos muestra que la humanidad está perdida y Dios tiene razón para estar airado con la humanidad. Pero les quiero dar una buena noticia anticipada. A la mitad del capítulo 3 dice el Señor, sin embargo, quiero darles ahora las buenas noticias. Ahora, aparte de todo este pecado que ha habido, quiero darles una buena noticia, que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley y de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Y ahí el apóstol Pablo comienza y le dice a los romanos, ahora déjenme darle las buenas noticias de que a través de Cristo podemos ser perdonados. Y yo quiero decirte en esta mañana que no importa de dónde tú vienes, no importa cuál es el panteón que tú has tenido en tu vida, o tus abuelos o tus bisabuelos. Lo importante ahora es que tú puedes conocer al Dios verdadero, el Dios que te ama, el Dios que dice que tú estás a tiempo, que tú estás en el tiempo de la gracia, a tiempo para tú decir, Señor, yo me convierto de todo ese mundo y me convierto a ti, que tú eres el único Dios verdadero. Yo me convierto de una cantidad de creencias y me viro y me vuelco y me convierto hacia el Dios vivo. Y ese Dios vivo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Wow! Y a ese fue al Jesucristo en quien yo creí a los 20 años de edad. Y no importa la edad que tú tengas, Jesucristo dice que estás a tiempo. Que hoy es el tiempo, que estamos a tiempo todos, porque estamos viviendo en el tiempo donde Dios está extendiéndonos la mano y diciendo, acepta mi gracia, acepta mi amor, acepta mi salvación, acepta mi rescate, que te voy a rescatar. Te voy a salvar y te voy a perdonar y te voy a dar vida eterna. Y si tú estás aquí en esta mañana, por favor, no te vayas sin abrir tu corazón y decir, yo no lo entiendo todo. Hay gente que están aquí que me dicen, chicos, yo leo la Biblia y no la entiendo. Y yo le digo, tú necesitas pedirle a Dios que te dé entendimiento.
No la puedes entender como leíste. No la puedes leer como leíste los libros que tú has leído a lo largo de tu vida. La Biblia es un libro que se entiende espiritualmente. Y hay que decirle, Señor, Señor, ayúdame. Y Dios va a empezar a darte entendimiento. Te va a empezar a caer el entendimiento así, gota por gota, en esa cabeza dura tuya. Porque el que me ha dicho eso está oyéndome ahora. Esa cabeza dura, Dios te va a dar su entendimiento gotica por gotica. Y cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, Señor, yo quiero confesar con mi boca que tú eres Dios. La Biblia dice que si nosotros, cualquier persona, si confiesa de verdad con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será perdonado y será salvado. Que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué le parece? Yo le pido a Dios que tú en este momento, que haya algo adentro de ti, como lo hubo dentro de mí, que te esté dando un aloncito y que tú digas, yo quiero eso. Yo quiero a Jesucristo, yo quiero encontrar a Jesucristo. Si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, si tú crees que Él es el Hijo de Dios que murió por ti, que lo enterraron, que resucitó, si tú lo recibes en tu corazón, si tú lo aceptas como tu Salvador, el Señor va a entrar en tu vida. Dice la Biblia que cuando recibimos a Cristo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Léelo, que está en Romanos 5:5. Que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Yo le pido a Dios que tú le pidas eso al Señor. Es más, quiero dirigirte que todos podamos tener un momento de oración si se ponen de pie y vamos a terminar esta reunión. Señor, 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 lo que tú hiciste en mí hace tantos años, yo te pido, Señor, que tú lo hagas en alguien aquí. Señor, que tú lo llames como me llamaste a mí. Que tú atraigas con cuerdas de amor su corazón. Tú que dijiste, yo los voy a atraer, los voy a enlazar con cuerdas de amor y los voy a traer a mí. Señor, haz eso con alguien aquí hoy. Te lo pido, Señor. Mi amigo o mi amiga, abre tu corazón. Confiésale al Señor. No tiene que ser, no me lo tienes que confesar a mí. Es confesarle al Señor, Señor, yo creo que tú eres Dios. Jesucristo, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres Dios hecho hombre. Yo lo creo. Y yo creo que moriste por mí. Derramaste toda tu sangre para pagar todos mis pecados. Señor, fuiste a la cruz para librarme a mí del infierno. Para librarme a mí de una eternidad separado del Padre. Y Señor, en este momento yo te acepto como mi Salvador. Mi amigo, mi amiga, seas quien sea, hayas estado aquí las veces que hayas estado. Si hoy es tu día, hoy es tu día. Si hoy es el día que te cae la moneda, por favor, deja que te caiga, pero bien caída. Señor, no importa cuánto hablemos. Señor, solo tú puedes hacer la obra en el corazón de que alguien reciba a tu Hijo. Yo te pido, Padre, que tú lo hagas en esta mañana. Que alguien te diga, Jesús, yo abro mi corazón y te recibo. Creo, pongo mi fe en ti, Jesucristo. Señor, te pedimos que nos limpies de la cantidad de filosofías y de cosas que arrastramos de nuestra cultura. Una cultura extraña que no era una cultura de acuerdo a ti. Límpianos, Señor, límpianos más y más
Purifícanos para ser más blancos que la nieve. Límpianos, limpia nuestras mentes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar la vida, nuestros criterios. Límpianos, Señor, límpianos. Queremos ser una masa nueva. Queremos ser una masa nueva. Queremos ser una vasija nueva. Yo quiero ser, Señor, amante como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Díselo al Señor. El Señor puede hacer de ti. Tú vas a seguir siendo lodo. Vas a seguir siendo de lo que se hace una vasija. Pero el Señor va a empezar a darle forma a tu vida. Señor, te pido que hagas eso. Y que podamos transmitirle esto a nuestros hijos. Señor, que podamos decir, estoy viviendo una nueva cultura. Y en mi panteón nada más que hay un solo Dios. En mi panteón hay un solo Dios, el Padre, de donde provienen todas las cosas, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, no queremos a más nadie en nuestro panteón, nada más que tú. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra. Y a ti te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra que ha sido lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias. Te damos gracias por los hijos que nos has dado. Señor, te damos gracias por hermanos y hermanas que están aquí. Señor, cuyos hijos están aquí oyendo tu palabra, Señor. Te pido que tú caigas sobre ellos, que tú inclines sus corazones hacia ti. Solo tú puedes hacer eso. Te pedimos, Dios. Estamos aquí porque tenemos peso en nuestro corazón por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Señor, haz una obra en ellos como solo tú puedes hacer. Nosotros no podemos hacer lo que tú haces, pero sí te podemos pedir que tú lo hagas. Esta mañana te lo pedimos. Que tú hagas obra nueva en nuestra descendencia. Y Señor, esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Hoy decimos, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el creador, el autor de miles de incontables milagros, Señor. Y queremos que tú hagas milagros nuevos en nuestras vidas. Los que tú quieras, Señor. Los queremos todos. No me quiero quedar sin uno de ellos, Señor. Y te pido aquí que todos mis hermanos anhelen lo mismo. Que tú hagas milagros en nuestras vidas. Los que tú quieras hacer, Señor. Todos los que leemos en la Biblia. Que tú hagas los que tú escojas, Señor, los recibimos y los aceptamos. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias en este día. Bendecimos tu nombre. Te rogamos, Señor, por todas las peticiones que están en nuestros corazones, por las cosas que están pesando, por nuestras naciones, por las naciones que nos vieron nacer. Te rogamos que tú hagas una obra sobrenatural en ellas. Y, Señor, te vamos a dar la gloria y la honra a ti. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Que Dios limpie a nuestras naciones. Mis hermanos, mi peso en mi corazón es que Dios limpie a mi nación del panteón que ha tenido, lleno de dioses falsos, panteón de dioses que no son el Dios verdadero, y que Jesucristo caiga en mi nación como lo que es un poderoso gigante. Y que el Espíritu Santo traiga a miles y miles y miles y miles de mis compatriotas al conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y te pido que haga lo mismo, Señor.
en cada nación que está aquí representada, Señor, que yo estoy casi seguro que todos podemos orar algo muy parecido. Señor, que seas tú, que tú seas el patrón de mi patria, que no haya otro patrón, nada más que tú, que Jesucristo sea el patrón de mi nación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos desean eso? Señor, nos quedamos en tus manos. Nuestras peticiones se quedan delante de ti. Te damos gracias porque tú nos oyes. Y Señor, te pedimos que tu palabra permanezca también en nosotros. Gracias por este día, por mis hermanos. Bendícelo, bendice esta semana. Bendice todo en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor, Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí, por su paciencia. Nos vemos el miércoles. Los que puedan venir, nos vamos a ver el miércoles en la noche. Que tengan muy buen día, muy buena semana.